Son las 8 de la mañana. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Partido Socialista y Partido Popular reúnen hoy a sus direcciones nacionales para analizar el nuevo escenario político después de un intenso fin de semana para ambas formaciones. El PSOE celebraba el sábado un comité federal en el que, tras verse sometido el presidente Pedro Sánchez a la máxima presión por los escándalos que acechan al partido, aupaba a la valenciana Rebeca Torró como secretaria de organización, que hoy se va a estrenar en esa reunión del comité del Partido Socialista. También el Partido Popular reúne hoy a su comité de dirección después de clausurar ayer un congreso en el que Alberto Núñez Feijóo sale reforzado para encarar con fuerza las próximas elecciones generales. Lo que tiene claro es que solo pondrá cordón sanitario a Bildu. ¿No habrá cordones sanitarios en mi gobierno? Sí, por supuesto, a Bildu. Si presento presupuestos y no me los aprueban, convocaré elecciones. Y si la mayoría que me sostiene cae por su propio peso, como está pasando ahora, también convocaré elecciones. Yo no tengo ningún miedo. Bueno, pues Asturias sale reforzada de ese congreso del Partido Popular porque en el Comité Ejecutivo Nacional van a estar Mario Arias, concejal del Ayuntamiento de Oviedo, la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, y la alcaldesa de Villayón, Estefanía González. Yo creo que es un poco una recompensa al trabajo que yo creo que muchas veces silenciosamente estamos haciendo desde los municipios pequeños. Y va a ser el presidente del Partido Popular de Asturias, Álvaro Queipo, que estuvo presente en ese congreso, quien nos cuente aquí en directo a partir de las 8:30 de la mañana lo que dio de sí ese cónclave y cómo queda esa representación asturiana. De momento, en este lunes 7 de julio nos acompaña Diego Fernández en el control de sonido, Cristina Natal y Paula Rodríguez en la redacción, Patricia Martínez está en la locución y Ángeles García al micrófono. Titulares. Asturias Hoy. Arranca la primera escuela de formadoras en coeducación. Y lo hace con el objetivo de imprimir la perspectiva de género en la enseñanza asturiana. El objetivo de esta formación es crear un espacio en el que se instruya a personas que luego puedan formar al profesorado y personal de otros ámbitos en coeducación. Lo explica la especialista y profesora de la escuela, Marían Moreno. Siempre creí que era necesario una escuela en la que pudiéramos formar a gente que después fuera formadora del profesorado, ¿no? Es decir, hacer una especie como de gente preparada, una bolsa de gente preparada para que después puedan hacer esa formación al profesorado, puedan ser tutoras o tutores a distancia. Y empieza hoy la convocatoria extraordinaria de la PAU. 1.078 estudiantes se examinan en Asturias de esa prueba de acceso a la universidad en su convocatoria extraordinaria, y las pruebas se van a desarrollar entre hoy y el miércoles en 9 ubicaciones. En la convocatoria de junio, el 94,57% de los estudiantes que realizaron la fase de acceso consiguieron superar los exámenes. Y el alcalde de Oviedo acusa al Principado de planificar mal el derribo del viejo UCA. Tras la decisión del Gobierno regional de aplazar el derribo tras detectarse daños en los edificios de Los Hongos, Alfredo Cantelli opina que tras conocer el nuevo retraso en las obras, estamos, dice, igual que hace 6 años. Pasaron 6 años y estamos igual. Entonces falla la planificación, ni hay plan especial, ni hay nada de nada. Es una pena. Se habla de una solución transitoria. Bueno, las soluciones transitorias son transitorias, valen lo que valen. Eso lo dicen ellos, a ver qué es lo que van a hacer. El tráfico. 8:04 de la mañana, ¿cómo se circula por Asturias? DGT, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora tráfico en aumento en la red de carreteras de Asturias, pero tan solo van a encontrar a esta hora circulación irregular en la A63 a la altura de Salas en dirección a La Espina. En el resto de carreteras de momento se circula con normalidad, pero como siempre, precaución al volante. Gracias, DGT, tomamos nota. Vamos a Oviedo a ver cómo se circula a esta hora de la mañana por la capital. Policía local, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula? Pues a estas horas el tráfico es totalmente fluido a lo largo de toda la ciudad. Pues gracias, Oviedo. Última parada en Avilés. Policía local, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Alguna incidencia? Tráfico fluido y sin retenciones. Pues hasta aquí la información del tráfico. Gracias, Avilés. El tiempo. Información con Alba Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola Ángeles, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues aquí en Asturias arrancamos la semana con paraguas, con lluvias generalizadas, consecuencia de la cercanía de un frente que nos está dejando un poco de movimiento en la atmósfera. Esperamos un lunes con cielos cubiertos, con ese orvallo que poco a poco va a ir remitiendo a medida que vayan pasando las horas, pero hoy las temperaturas se desploman. De hecho, no esperamos superar los 22-23 grados en toda la comunidad autónoma. Eso sí, a partir de mañana regresa el sol y el calor, y es que tenemos 4 días de pleno verano. A partir del viernes volveremos otra vez a hablar de chubascos. Tras el tiempo, como siempre, queremos saber, en este caso, en Asturias al Día, cuáles son esos temas con los que vais a hablar a partir de las 9. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días. Hola, Ángeles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar pidiendo un análisis sobre la situación política actual, pendiente de lo que pueda ocurrir el próximo miércoles con la comparecencia en el Congreso del presidente Sánchez, después de su Comité Federal y del Congreso del Partido Popular. Pero también hoy vamos a hablar de los datos del paro, los últimos datos del paro. Asturias baja de los 50.000 parados, supera las 393.000 afiliaciones a la Seguridad Social por primera vez en 17 años, y nos situamos ya justo en mitad de legislatura, con unas palabras del presidente Barbón el otro día en la Asamblea de la Federación Asturiana de Empresarios, que decía que Asturias atraviesa un momento clave en su desarrollo económico y social. Son asuntos que vamos a tratar precisamente con la presidenta de la FADE, con María Calvo, con el secretario general de Comisiones Obreras en Asturias, José Manuel Zapico, y con el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero. En la entrevista hoy vamos a charlar con la escritora Reyes Martínez, autora de El Ángel Vacío. Ha sido el segundo libro más vendido en la reciente Feria del Libro de Gijón, y hoy vamos a cerrar charlando sobre un asunto, sobre un proyecto de montaña inclusivo que va a desarrollar la entidad italiana Atletica Castelfidardo, una entidad italiana que ha entrado en colaboración con otra entidad asturiana que se llama Lobo Nómada para desarrollar aquí en Asturias un proyecto de montaña inclusivo, de formación de formadores, y vamos a conocer algunas de las claves de este proyecto, que cuenta con financiación de la Comunidad Europea dentro de los Erasmus deportivos. Va a estar con nosotros Mónica Suárez, que es de la Asociación Retina Asturias, Mónica María Valdés, que es guía de montaña de esta entidad Lobo Nómada, Sonia Menéndez del Grupo de Montaña Vetusta, y Giulia Pagoni, que forma parte de esta asociación Atlética Castelfidardo italiana. Pues intensa actividad ese lunes. Muy bien, Gracias. para empezar bien. Gracias Sí. a ti, Ángeles, buen día. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. 8 y casi 8 minutos de la mañana. Hoy hay reunión del Comité de Dirección del Partido Popular después de un intenso fin de semana en el que el presidente de esta formación, Alberto Núñez Feijóo, cerraba un Congreso Nacional en el que era reelegido para su cargo con algo más del 99% de los votos y refrendando así la confianza para ser candidato de cara a las elecciones generales. En su discurso final responsabilizó a Pedro Sánchez de abandonar la centralidad y de someter a su partido y al país, ha dicho, las minorías. A lo largo de su intervención, Núñez Feijóo acusaba a Pedro Sánchez de intentar quebrar deliberadamente la convivencia de los españoles, al tiempo que se comprometió a presidir un gobierno limpio y de todos si llega a Moncloa. Aspira a un gobierno en solitario, sin renunciar a alianzas con Vox, con los nacionalistas e incluso con un PSOE alejado, dice, del sanchismo. Su única línea roja es, dice, Bildu. Y yo quiero un gobierno en solitario, sí. Vamos a establecer un cordón sanitario a Vox como nos pide la izquierda. No. ¿Vamos a establecer un cordón sanitario al PSOE, como pide Vox? Con este PSOE es imposible pactar. ¿No habrá cordones sanitarios en mi gobierno? Sí, por supuesto, a Bildu. El líder del PP aseguró que convocaría elecciones cuando esté al frente del Ejecutivo si no logra sacar adelante los presupuestos generales del Estado o si pierde el respaldo parlamentario necesario para gobernar. Si presento presupuestos y no me los aprueban, convocaré elecciones. Y si la mayoría que me sostiene cae por su propio peso, como está pasando ahora, también convocaré elecciones. Yo no tengo ningún miedo. Alberto Núñez Feijóo, que ha presentado un decálogo de promesas que van desde una ley de lenguas que garantice la enseñanza en español a un plan de vivienda o una revisión de los impuestos y la reducción de algunos de ellos. También apuesta por reducir la inmigración, ha dicho, la ilegal. El líder del PP rechaza el discurso de odio, pero advierte de que eso no puede implicar silencio ni descontrol. El respeto es el mínimo exigible y la convivencia se trabaja con normas, con orden y con control.
Y por eso decimos, a quien viene a sumar, trabajar y con reglas, bienvenido. A quien viene a otra cosa, le diremos con claridad, aquí no. El nuevo Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular era elegido este sábado en ese congreso celebrado en Madrid y cuenta con 19 vocales nuevos en la lista de 35 a elegir. Entre ellos el asturiano Mario Arias, que es concejal en este caso del Ayuntamiento de Oviedo. Como vocales de la Junta Directiva Nacional se incorpora también la vicealcaldesa de Gijón, Ángela Pumariega, y la regidora de Villayón, Estefanía González, elegida de acuerdo a una enmienda introducida en la ponencia de estatutos en representación de pequeños municipios y por designación del presidente. Agradece su incorporación a la nueva Junta Directiva del PP y que Feijóo haya tenido en cuenta la labor de los pequeños ayuntamientos. Para nada me lo esperaba, tampoco sabía que se iba a tener en cuenta a los pequeños municipios de toda España, y el hecho de que se haya considerado Asturias también me parece un detalle por parte de Alberto Núñez Feijóo. Yo creo que es un poco una recompensa al trabajo que yo creo que muchas veces silenciosamente estamos haciendo desde los municipios pequeños. Y mensaje que lanzaba Santiago Abascal, el líder de Vox, al Partido Popular. Le emplaza a cambiar las políticas que comparte con el Partido Socialista para poder llegar a un posible acuerdo. El líder de Vox cree que en muchos asuntos como la inmigración los populares están más cercanos a los socialistas que a ellos. Comparten las políticas verdes, las políticas de la Agenda 2030, las políticas de género, las políticas de memoria histórica, las políticas de financiación de sindicatos, partidos, organizaciones patronales y ONGs al servicio de ideologías nefastas. Con lo cual, el día que veamos al Partido Popular cambiar las políticas, habrá posibilidad de encuentro y de pacto con el Partido Popular. Y hoy el presidente del Gobierno, secretario general de los socialistas, Pedro Sánchez, va a reunir a la nueva ejecutiva del PSOE, en este caso con la valenciana Rebeca Torró como nueva secretaria de organización. Tras el largo comité federal del sábado, en el que hubo un cierre de filas mayoritario en torno a Sánchez, con la casi única excepción del presidente castellano-manchego Emiliano García Paje, los socialistas arrancan una etapa en la que pretenden dejar atrás la sombra del caso Koldo, donde también está implicado su ex número 3 y también el exministro José Luis Ábalos. En esa reunión está previsto que se analice las 13 medidas internas que Pedro Sánchez propuso en ese comité para intentar prevenir y erradicar comportamientos corruptos, y también una batería de reformas legislativas que el presidente anunciará en el Congreso en esa comparecencia monográfica sobre el caso Koldo que está fijada para este miércoles. En la reunión de la Ejecutiva se va a estrenar la nueva secretaria de Organización, Rebeca Torró, quien finalmente contará con Borja Cabezón y Anabel Mateos como adjuntos para repartirse las responsabilidades de este puesto, que pasará a tener un cariz más coral tras el escándalo de Santos Cerdán, y en el que finalmente no participará Francisco Salazar, que el sábado dimitió de sus cargos en el PSOE y en Moncloa entre acusaciones de acoso sexual. El ministro de Cultura, dirigente además de Sumar, Ernest Urtasun, avisa al PSOE de que tras los casos de supuesta corrupción en el partido no basta solo con resistir ni con alargar, ha dicho, la legislatura de forma agónica sin hacer nada. Urtasun admite que tras el espacio de Sumar y los comuns, la solución a la actual situación del PSOE jamás va a pasar por darle el gobierno a los de la Gürtel y a los de la extrema derecha, y dice que alargar la legislatura sin hacer nada no es una solución. Tratar de alargar una legislatura sin hacer nada de forma agónica, como está demostrando el Partido Socialista, que está en los últimos días completamente bloqueado, no va a ser una solución. Y por eso hoy quiero decirles de una manera muy clara que nosotros no vamos a esperar al Partido Socialista para desarrollar con toda la potencia una agenda contra la corrupción en el Gobierno, en el Congreso y en todos los espacios institucionales. El Partido Socialista cree que los ataques y la violencia verbal de los líderes del Partido Popular en ese congreso de este fin de semana hacia su formación están detrás del ataque a la sede socialista en Valencia. Apareció con la fachada manchada, con pintura negra y una pancarta con el logotipo del partido tachado. El presidente de la comunidad, Carlos Mazón, ha rechazado en redes sociales esos ataques, pero los socialistas creen que no han sido contundentes. Quien lo cree así es el secretario general del PSOE de Valencia, Vicente Mascarell. El odio que se ha destilado contra los socialistas este fin de semana en el Congreso del Partido Popular, la violencia verbal ejercida contra el presidente del Gobierno, contra dirigentes socialistas, por parte del señor Aznar, por parte del señor Feijóo, por parte del señor M. Rajoy, tienen como consecuencia actos como lo que hemos vivido esta noche.
Hoy comparece ante el juez Anchón Alonso, el presunto socio de Santos Cerdán en la empresa Servinavar. El nombre de este constructor aparece en el informe de la UCO que destapó el papel en la trama corrupta del exsecretario de Organización del PSOE. Según la UCO, fue el empresario que puso en contacto a Cerdán con EH Bildu, en concreto con Arnaldo Otegi, para establecer una vía de comunicación. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:15 de la mañana, desde las 6 de hoy y hasta el próximo día 18 de agosto estará cortado un carril en sentido León en la autopista del Huerna para acometer trabajos de mejora en 3 de los 6 túneles de la autopista. El objetivo de los trabajos, mejorar la seguridad de estos túneles para adaptarlos a la normativa europea, entre otras cosas, ampliando los equipos de protección de incendios o habilitando galerías de evacuación. Hoy y mañana los cortes se producen en una de las calzadas sentido León entre los kilómetros 75, 86 y 82, que corresponden a los túneles de entre Regueras 1, Pando 1 y Vesgaviesga 1. Durante los días 9 y 10 de julio los cortes se producirán en el túnel de Oblanca entre los kilómetros 93 y 89. El Negrón estará en obras entre el 21 de julio y el 18 de agosto. Y en Arruines los vehículos ya circulan por la rotonda de acceso, aunque aún se pueden ver conos en la carretera y faltan algunos detalles. La obra era una vieja demanda de los vecinos, sobre todo para acceder al Hospital del Oriente de forma más directa, ya que no será necesario cruzar el casco urbano. Este acceso será el único cuando comiencen las obras de ampliación del puente de Ribadesella previstas para después del verano. Y hoy, algo más de 1 millar de estudiantes asturianos se van a examinar, lo van a hacer hasta el miércoles, de la PAU, de la prueba de acceso a la universidad. Es la convocatoria extraordinaria tras la que se celebró el pasado mes de junio. Los exámenes se van a realizar en 9 ubicaciones: en Oviedo, en Gijón, Avilés, Mieres, Ribadesella, Cangas del Narcea, Luarca y Tapio de Casariego. Son un total de 1.078 estudiantes, 619 mujeres y 459 hombres. Deberán examinarse de las 4 asignaturas que constituyen la fase de acceso, cursadas en segundo de bachillerato según la modalidad e itinerario realizados. Aquellos estudiantes que quieran subir nota para acceder a sus estudios universitarios deberán presentarse además a la denominada fase de admisión. Consistirá en la evaluación de las materias de opción del bloque de asignaturas troncales de segundo curso de bachillerato. Las materias de esta fase no requieren haber sido cursadas en ese curso para ser evaluadas en la prueba, y los estudiantes se podrán examinar de un máximo de 3 asignaturas. La nota final, una vez realizadas ambas fases, alcanzará un máximo de 14 puntos. Como novedad, la PAU comienza con una nueva estructura de la opcionalidad que garantiza que el estudiantado, para obtener esa máxima cualificación, deba responder al menos al 80% de los contenidos de las materias, siguiendo los acuerdos de la CRUE y la normativa ministerial. Lo que hoy arranca también es la primera escuela de formadoras en coeducación, con el objetivo de imprimir la perspectiva de género en la enseñanza asturiana. Las participantes en este primer curso adquirirán herramientas para instruir después a docentes en este modelo de igualdad de derechos, oportunidades y trabajo entre mujeres y hombres. Nos lo cuenta Paula Rodríguez. El objetivo de esta formación es crear un espacio en el que se instruya a personas que luego puedan formar a profesorado y personal de otros ámbitos en coeducación. Se trata de un enfoque educativo, coeducativo, que promueve la igualdad de género y la eliminación de estereotipos. Lo explica la especialista en coeducación y profesora de la escuela, Marian Moreno. Es foco de igualdad, es foco de coeducación. Es un proyecto que yo tenía en la cabeza hace muchos años ya. Siempre creí que era necesario una escuela en la que pudiéramos formar a gente que después fuera formadora del profesorado, ¿no? Es decir, hacer una especie como de gente preparada, una bolsa de gente preparada para que después puedan hacer esa formación al profesorado, puedan ser tutoras o tutores a distancia, etcétera. Entonces nos hemos puesto manos a la obra y efectivamente nos ha salido esta escuela. Yo espero que salga muy bien, porque por lo pronto la respuesta de la gente ha sido impresionante. Además de Marian Moreno, el equipo docente está compuesto por Emma González, Carmen Ruiz Repullo y Laura Viñuela, quienes abordarán cuestiones clave para empoderar a futuras formadoras y acompañarlas en su preparación para hablar en público, estructurar presentaciones eficaces y responder con solvencia ante situaciones de resistencia o negación del feminismo.
que salgan con una preparación adecuada para formar a otras personas. Entonces, hay formación sobre coeducación, por supuesto, ya de profundización. Tenemos otra parte que es de feminismo, de historia del feminismo. Tenemos también oratoria y tenemos también tecnologías aplicadas a la formación en coeducación. Y luego tenemos también cómo responder a reticencias que puede tener el público que tienes delante respecto a la igualdad, al feminismo o a la coeducación. Y también entra la prevención de la violencia contra las mujeres y de la violencia sexual. El curso ha tenido buena acogida, se han inscrito 194 personas para 40 plazas, casi el 100% mujeres. Un dato que, apunta María Moreno, viene a confirmar que los hombres no tienen interés por la igualdad. Aquí también existe brecha de género. Es visibilizar que casi todas las personas que están en coeducación y que tienen interés por la coeducación somos mujeres, porque de 194 hay 2 hombres. A los hombres no les interesa. Yo no saco ninguna conclusión de esas que a veces se dice, es que hemos fallado en la estrategia. No hemos fallado en nada. Esto está abierto. Comunicación ha habido, información la han tenido exactamente igual que todas las mujeres que se han apuntado. Simple y llanamente no han querido. Entonces la conclusión es que se está abriendo cada vez más una brecha, que sí que es de género además, que es que en el trabajo de la igualdad cada vez se está viendo más mujeres y menos hombres. La Escuela de Formadoras en Coeducación nace con vocación de continuidad, con el objetivo de que cada vez más profesionales estén formadas e incluyan la perspectiva de género en su día a día en el trabajo. 8:21 de la mañana, seguimos aquí en Asturias Hoy, primera edición. La Policía Nacional ha detenido al menor que en abril se fugó del centro de Sograndio durante un permiso. El interno agredió a un vigilante de seguridad del centro que le acompañaba durante esa salida programada. Según el Comité de Empresa de Seguridad, en las últimas horas el menor está detenido tras cometer otro delito, precisamente en Oviedo. Le acompañaba su primo, que también está arrestado. Seguimos en Oviedo porque el alcalde ha acusado al Principado de planificar mal el derribo del viejo UCA. Son las primeras declaraciones de Alfredo Cantelli después de conocerse ese nuevo retraso en las obras. Dice Cantelli que estamos igual que hace 6 años. Pasaron 6 años y estamos igual. Entonces falla la planificación, ni hay plan especial, ni hay nada de nada. Es una pena. Se habla de una solución transitoria. Bueno, las soluciones transitorias son transitorias, valen lo que valen. Eso lo dicen ellos, a ver qué es lo que van a hacer. En Gijón, los casi 13 millones destinados a la nueva red de saneamiento en la Avenida de la Pecuaria se convierten en la mayor inversión de la historia para la empresa municipal de aguas de la ciudad. El proyecto responde a la necesidad de dar servicio a la ampliación del parque científico, pero también abastecer al Hospital de Cabueñes. Y va a permitir reducir los vertidos contaminantes al río Peñafrancia. Las obras comenzarán antes de que termine el verano y se prolongarán 2 años. Se trata de la mayor inversión de la EMA en su historia para un proyecto que lleva aparejado algunas complicaciones técnicas, según explica Vidal Gago, director gerente de la EMA. Tenemos 600 metros de túnel, donde actuamos hasta profundidades de 14 metros, pilotando hasta 14 metros bajo esto, y digamos eso lleva una complejidad evidente. 1 de cada 4 personas mayores de 65 años padece soledad no deseada de forma persistente, según estudios del Consejo General de la Psicología de España. Es un fenómeno que en verano se agudiza al irse de vacaciones su escasa red social. En Asturias, 1 de cada 5 hogares está formado por una persona sola y se estima que en 2039 serán 1 de cada 4. La terapia con perros en residencias es una de las actuaciones que se van a reforzar en el plan previsto por el Principado para los próximos años. La ONG Más Paz trabaja con perros rescatados y entrenados que lleva a varias residencias de mayores para combatir esa soledad no deseada. En los 3 años que llevan desarrollando esta terapia, constatan que genera conversación y que ayuda a resolver conflictos. Marga Zagresca es trabajadora de Más Paz. Poco a poco se está viendo el avance, sobre todo en temas de memoria, de recordar, de cambiar la actitud. Personas que llevan años en residencia y no se comunican entre ellos. Nuestra salida de aquí es, mira, hemos hecho esto, lo otro. Sigue dando la tertulia entre ellos.
Asturias lidera el número de casos de la borreliosis de Lyme. Es una enfermedad que transmite la picadura del Ixodes ricinius. Es la garrapata más común en Asturias. Un 7% de la especie es portadora. Está en toda la región y durante todo el año, sobre todo en primavera y en otoño. El investigador del Serida, Alberto Espí, explica que las garrapatas se aguardan en zonas húmedas, en especial arbolado y matorral, a la espera de encontrar un mamífero en el que hospedarse. Se lo ha contado a Carlos Benaes. Asturias lleva años siendo la comunidad autónoma con mayor número de casos de borreliosis de Lyme. La transmite la garrapata que más abunda en Asturias. Tiene lógica porque tenemos mucho Ixodes ricinus y debe ser una de nuestras principales preocupaciones. Su distribución geográfica la conocen bien en el Serida tras 14 años de seguimiento y vigilancia. Está en toda la región. Hay menos donde no hay ganado. Si no tienen de quién alimentarse, de quién hacer esa toma de sangre, no van a sobrevivir. La zona costera, en general, tiene menos garrapatas que en la zona del interior, pero es simplemente porque también está más alterada. Donde hay más garrapatas, en las zonas boscosas. ¿Por qué? Porque les ofrece una protección frente a temperaturas muy altas, al efecto directo del sol, y también les ofrece una humedad mucho más constante que fuera del bosque. Importa y mucho conocer también su distribución temporal. El porcentaje de transmisoras, nos advierten los expertos, podría llevarnos a engaño. La actividad de la garrapata es durante todo el año, aunque haya un pico en primavera y otro pico en otoño. Pero aquí en Asturias, la gente que vive en el campo o la gente que sale habitualmente de montaña, estaría expuesta durante gran parte, en unos momentos más que en otros, con lo cual un 7% es muchísimo. El 90% de las garrapatas en Asturias son del género Ixodes ricinus, pero en global son 4 los géneros encontrados, todos aclimatados a la humedad. Sin embargo, en municipios cercanos a León como Degaña han aparecido ejemplares más resistentes al calor, capaces de transmitir la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. 26 minutos pasan de las 8 de la mañana. Nos vamos a Llanera porque vuelve a celebrar, lo va a hacer por 5º año consecutivo, las jornadas de novela negra llanegra. Es una cita con la buena literatura que va a arrancar hoy en torno a las 7 menos cuarto de la tarde con la inauguración. Aunque Llanegra mantiene su estructura de 4 días, las principales novedades de este año son que las jornadas se van a llevar a cabo en el exterior de la Casa Municipal de Cultura de Lugo de Llanera y que habrá días de hasta 3 ponencias, un cambio con respecto a la pauta de 2 al día de anteriores ediciones. El concejal de Cultura de Llanera es Iván Pérez. Es pues novela policíaca, novela negra, ¿no? Es un homenaje. Todos los días de lunes a jueves por la tarde hay 2 o 3 presentaciones. Pilar Sánchez Vicente, que es una asidua, que es una maravilla, que se va a presentar un poquito a sí misma, interpretando 2 o 3 personajes de 2 o 3 libros. Y el lunes, para arrancar, fíjate que hay un guiño, porque es la Semana Negra es, como te digo, un guiño a la novela, pero ahí se habla de 25 casos reales el propio lunes, para arrancar bien. 25 casos reales relacionados con, pues eso, con crímenes, con lo policíaco, con la intriga. Precisamente hoy arranca con esa participación de distintos novelistas que han participado en una obra coral que, bajo el nombre Detrás del crimen, 25 casos reales, agrupa algunos de los crímenes más mediáticos de España. Empieza Llanegra, lo que continúa es la 38ª edición de la Semana Negra de Gijón, donde hoy encontraremos autores como Alejandro Pedregosa, que va a presentar su libro Comadrejas, Pablo Batalla Cueto, con el título Yo podría haber sido Fidel Castro, y Leticia Sánchez Ruiz, que trae El Club de la Niebla. Además, habrá una mesa redonda sobre los derechos humanos y los recursos y otra sobre la ley de bibliotecas. El programa de hoy incluye también uno de los homenajes a Ángel González. Por los terrenos de Naval Gijón se ha pasado también el escritor griego Petros Markaris, que ha hablado de política en la presentación de su novela La ira de los humillados. Markaris explora en su libro aspectos como la violencia juvenil y el fracaso de la educación a la hora de inculcar valores. El escritor dice que este es precisamente uno de los factores que ha propiciado el avance de la ultraderecha. Total fracaso de la izquierda en estas últimas décadas, no han ofrecido alternativas políticas, y por otra parte cómo la extrema derecha se ha beneficiado de esta decadencia de los partidos de izquierdas. No han sido capaces de convencer a los jóvenes de soluciones reales para sus problemas dentro del sistema.
También en la Semana Negra podemos ver Xixón Confidencial. Es una exposición donde el fotógrafo Alejandro Meter explora los autores de novela negra a través de sus retratos. 23 imágenes sobre literatura que están tomadas en lugares de todo el mundo. Buenos Aires, Madrid, pero sobre todo Gijón. Entre los retratados pues encontramos a Leonardo Padura, a Claudia Piñeiro o a Paco Ignacio Taibo II. Soy profesor de literatura en la Universidad de San Diego, California, y llevo ahí 25 años. Y hace unos 15 años que me dedico a la fotografía. Y bueno, una manera de aunar estas dos pasiones, por decirlo de alguna manera, fue hacer retratos de autores. Seguimos allí en la Semana Negra porque Txell Feisas acaba de presentar su libro Aliadas, las niñas de Shatila, desafían las reglas del juego. Esta periodista recoge la historia de superación de un equipo de baloncesto femenino en el campo de refugiado libanés de Shatila. Dice el autor, al peor sitio del mundo. Es un ensayo que publica ahora en castellano con la editorial Capitán Swing, fruto de su experiencia cubriendo Oriente Próximo desde Beirut para la televisión pública catalana. Es un reportaje de Cristina Natal. A Txell Feisas le enamoró esta historia de unas niñas que jugaban al baloncesto en Shatila. Este campo de refugiados es como una cárcel a cielo abierto de 1 kilómetro cuadrado que sube en vertical como en favelas. No hay electricidad, no hay agua, es hostil y se suceden diferentes violencias estructurales. Entonces, en este ambiente, en esta atmósfera, ¿no?, pues nace una revolución feminista que es este equipo de baloncesto, y nace de un padre que es Maitzi, que quiere salvar, él dice, su hija de las violencias estructurales de este kilómetro cuadrado, que son las de que casen a una niña con 9, 10 años, que entren en drogas porque prefieren estar colgadas que conectadas a la rutina diaria del campo, o que dejen la escuela y se conviertan en esclavas domésticas entre 4 paredes. Maggi, un pintor de fachadas, formó ese equipo de básquet femenino para apartar a su hija Razan y otras de un destino dramático. Eligió una quinta planta de un edificio para empezar a entrenar en un espacio seguro. Y bueno, costó porque fue casa por casa como un vendedor a puerta fría intentando convencer a los padres. Primero, evidentemente, les explotaba la cabeza porque si no, en muchos casos no dejan a sus mujeres pues hacer vida normal por las calles. Imaginaros dejar a sus hijas a ponerse un chándal y botar una pelota. Pero cuando las chicas pudieron hacerlo, ¿qué se encontraron? Pues que en muchos casos pues las gritaban cuando bajaban a las calles, las escupían, las perseguían, las intimidaban, querían pegarlas, con lo cual Maitzi pues se ve obligado a crear un espacio seguro de protección, pero también de libertad para estas niñas de 7, 8, 10 años en esta quinta planta. En una región repleta de guerras y tensiones, la mirada de Feisas recoge cómo Maggi rompe el mito sobre la figura masculina en Oriente Medio. De alguna manera el libro también quiere romper ese estereotipo de hombre en el mundo árabe, musulmán, especialmente pues todos machistas, ¿no? Y para nada, o sea, los hay, pero Maggi es para mí la demostración de uno de tantos agentes de cambio que hay en la región y de los que no hablamos, ¿no? Aunque es cierto que queriendo romper este mito para salvar a su hija, ella es quien rechaza la imposición de su propio padre. Y lo hace porque la obliga a jugar, no le deja elegir y la pone en el centro de la pista. Ni siquiera le preguntó cuando quiso salvar a todas. Así, Razan se rebela. Se rebela contra su padre porque cree que aunque su padre ondee la bandera del feminismo como grupo, ¿no?, al final a ella le está imponiendo de forma machista una forma de vida que no acepta. ¿Qué pasa con Razan? Que entonces empieza a caer en muchas, sin querer hacer spoiler, en muchas de las violencias de las que Maggi quería separarle, ¿no? Aliadas, las niñas de Shatila desafían las reglas del juego, editado por Capitán Swing, escrito por Txell Feisas, nos lleva a unas nuevas generaciones en el Oriente Medio donde las mujeres sobreviven, en este caso con el deporte. Es una historia de feminismo, de sororidad, de refugio, en la que Feisas nos deja la esperanza de ese cambio.
muy bonito porque al final el equipo ha conseguido para mí no solo cambiar a las niñas, que ya te digo, una me decía antes de botar esta pelota yo quería ser una buena esposa y una mejor madre y ahora lo que quiero es estudiar y salir de Xàtiva y lo ha conseguido. Y lo más bonito, como te decía, es que si antes Maitzi tenía que ir a reclutar las niñas puerta a puerta, pues ahora son las mismas niñas que se le presentan en esta quinta planta diciendo Maitzi, quiero jugar en tu equipo. Muchos padres que antes las castigaban, las encerraban, van a la cancha y aplauden a estas pequeñuelas cuando meten una canasta. Es como una mancha de aceite, ¿no? que se ha extendido no solo en las niñas sino en la comunidad. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Bueno, son las 8:34 de la mañana. Hoy aquí en el estudio de RPA está con nosotros el presidente del Partido Popular de Asturias, es Álvaro Queipo, y con él vamos a hablar de ese 21º Congreso del Partido Popular que se celebraba este fin de semana en Madrid y del que ya hemos estado hablando a lo largo de este informativo. Álvaro, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, ha sido un conclave tranquilo, sin sobresaltos, ¿no?, en el que Alberto Núñez Feijóo ha salido pues más reforzado. Cuéntenos, sea usted en este caso nuestro periodista, ¿no?, desde esa mirada del Partido Popular de Asturias que ha estado allí. ¿Cómo ha transcurrido ese congreso? Pues ha sido un congreso muy ilusionante, la verdad, y lo que se palpaba en el ambiente es mucha alegría y muchas ganas de empezar a hacer todo lo que hay que hacer en España, ¿no? Pero sobre todo ello sobrevuela una sensación, y sobrevolaba este fin de semana, que para mí es la más importante, que es la sensación de tener la responsabilidad. Porque no es un momento para estar ni eufóricos ni dando saltos de alegría, porque no es así. La situación en España es terrible. Tenemos una situación malísima de un país que no es capaz de tener unos presupuestos generales, de un gobierno que es absolutamente rehén de sus socios independentistas y que ahora además sabemos que también es un gobierno y un partido que lo sostiene que están podridos por la corrupción. Y por tanto, pues lo que está pasando en España necesita, pero con toda claridad, que una alternativa coja las riendas y recupere el rumbo, ¿no?, de todo esto. Por tanto, la sensación, el clima en este congreso es de que evidentemente Alberto Núñez Feijóo es la alternativa que necesita España y la única posible a todo lo que estamos viviendo, y por tanto tenemos la responsabilidad de hacerlo y de hacerlo bien. Y eso nos implica a todos en toda España. Desde el propio Alberto Núñez Feijóo, que lo hará bien, hasta el último de los concejales en el último de los rincones de España. Todos somos un equipo, este es un partido nacional y por tanto tenemos la responsabilidad de darle un giro de 180 grados a lo que está ocurriendo en España. Pero para eso hacen falta elecciones generales, o en este caso autonómicas, ¿no? Pero vamos a hablar de las generales. Visto lo visto después también de lo que pasó el sábado en ese Comité Federal del PSOE, ¿no da la sensación de que vaya a haber esas elecciones? Pues la verdad es que no da la sensación, y no da la sensación porque solamente hay dos factores que pueden empujar a Pedro Sánchez a que convoque elecciones, que es lo que queremos todos los españoles o la práctica mayoría, ¿no? Puede ser porque sus socios le abandonen, sus socios independentistas lo abandonen, cosa que no parece que vaya a ocurrir, porque como todos estamos viendo, cuanto más débil está el gobierno, cuanto más debilitado está el propio Pedro Sánchez, más contentos están aquellos que lo que quieren es exprimir al gobierno para obtener algo a cambio, y por tanto sus socios no lo van a abandonar, están encantados, es el gobierno más débil de la historia de España y van a seguir exprimiendo todo lo que puedan. La otra opción, el otro factor que podría ser desencadenante de unas elecciones es que el propio Partido Socialista empujase a Sánchez a convocarlas. Y la verdad que en ese sentido yo echo de menos que haya más pajes que levanten la voz y que digan lo que tienen que decir. Oiga, a mí no me valen estas explicaciones que se dan desde la Federación Socialista Asturiana de que están absolutamente escandalizados y que no viviendo una situación de tormento por la corrupción que afecta a su partido, pero no piden nada a cambio, ninguna responsabilidad, ninguna acción. Si hay alguien en la FSA, en la Federación Socialista Asturiana, que de verdad quiere hacer una lucha contra la corrupción y por la limpieza en la política, solamente hay una forma de hacerlo, que es la convocatoria de elecciones generales para que los españoles puedan hablar. Porque es que si no, no hay otra forma de hacerlo. No estamos hablando de un caso que afecte al Partido Socialista en exclusiva. Aquí estamos hablando de que había mordidas, y para que haya mordidas tiene que haber licitaciones públicas. Y por tanto esto es un caso que afecta de lleno al gobierno de España. Entonces, esto solamente se puede salir de esta situación, ponerle fin y cambiarlo
con unas elecciones generales. Pasa que quedan 2 años todavía, ¿no? Para que sean unas elecciones generales, si se siguen, o sea, si se cumple todo. Y la cuestión es que a veces es cierto que tenemos la mente, se nos olvida, de aquí a 2 años a la gente se le puede olvidar lo que está pasando ahora. En cambio, si se hace ahora, es cierto que igual el Partido Socialista pues saldría muy perjudicado, pero de aquí a 2 años es lo que digo, ¿no? Que a veces se nos olvidan de muchas cosas. Tenemos la perspectiva a veces muy, muy corto y nos fijamos solo en lo que ocurre en el momento. Claro, el plazo ordinario marcaría que dentro de 2 años serían las elecciones, pero es que lo que está pasando no es ordinario en absoluto. Sí. Es que estamos en una situación tan extraordinaria con un país que lleva varios años sin presupuestos generales y que ahora además vemos que no solamente es un gobierno que es rehén de sus socios, sino que además que está afectado por la corrupción, que evidentemente la situación ya no es ordinaria. Entonces, ante una situación que es extraordinaria, la solución tiene que serlo también. Y evidentemente solamente hay una forma, que es la convocatoria de elecciones. O si lo prefieren, que alguien convoque también que Sánchez ponga sobre la mesa la propia confianza que despierta en el propio Parlamento. Pero mire, si el propio Partido Socialista no hace esa petición, si no hay más pajes que eleven la voz internamente, por cierto, abucheados en el exterior, cosa que me sorprendió enormemente, si no hay nadie que haga eso, Sánchez no va a dar el paso. Y si no se nos da la opción a los españoles a poder decir qué es lo que estamos opinando, este país no se va a arreglar en absoluto. De ese Congreso Federal, Asturias sale reforzada, podríamos decir, ¿no? Tenemos a Mario Arias, tenemos a Ángela Pumariega y tenemos a Estefanía González. ¿Contento? Pues sí, muy contento, la verdad. En términos generales creo que es un acierto el que el propio Alberto Núñez Feijóo ha hecho con este equipo, incluyendo estos 3 asturianos, que representan muy bien a todas las sensibilidades, ¿no? Al equipo de Alfredo Cantelli, que lo está haciendo excepcionalmente bien en Oviedo, y por tanto que Mario Arias esté allí significa que el apoyo de la Dirección Nacional a lo que se está haciendo en la capital asturiana. Pero también que Ángela Pumariega forme parte de los órganos del partido es también un espaldarazo a lo que desde hace ya un par de años estamos haciendo en Gijón, que es la primera vez que llegamos al gobierno municipal y que nuestros concejales están haciendo una labor extraordinaria. Y por tanto, pues estoy yo muy contento también de que se reconozca, ¿no? Y Estefanía González, la alcaldesa de Villallón, es un ejemplo a seguir y un ejemplo en el mapa municipalista asturiano, no solamente del Partido Popular, sino en el municipalismo asturiano en general, ¿no? Un pequeño municipio que está afrontando bien los retos, que son muchos, especialmente pues por ser una zona rural, con poca población, con todos los problemas que tiene la Asturias rural, y que tiene una alcaldesa que es una luchadora y que tiene las fórmulas en la cabeza. Estefanía es una gran mujer, una gran paisana, y yo estoy muy contento de que forme parte del equipo de Alberto Núñez Feijóo. Vamos a hablar de Asturias, ya que vamos a volver a casa, ¿no? Estamos a mitad de legislatura del gobierno socialista de Adrián Barbón. ¿Qué balance hacen desde el Partido Popular de estos 2 años de gobierno de Adrián Barbón, del Partido Socialista? Pues veníamos de una situación en la que teníamos el peor gobierno de la historia de Asturias. Y en estos 2 últimos años lo único que ha ocurrido es que hemos conocido que aún se podía empeorar un poco más. Desde que Adrián Barbón se lanzó en los brazos de Izquierda Unida, se formó este gobierno de coalición, en Asturias las cosas han ido a peor de una manera clara, ¿no? Y si hay algo que califica lo que estamos viendo, yo creo que son 2 características. Primero, tenemos un gobierno que está absolutamente agotado, que no tiene unas ideas propias, que no tiene un proyecto claro para Asturias y que por tanto vive de una inercia que probablemente le hayan dado impulso gobiernos anteriores, ni siquiera el propio de Adrián Barbón. Y por otro lado, es un gobierno que está desnortado, ¿no? Vemos que Asturias está despertándose, levantándose. Son muchos los sectores que están exigiendo al gobierno que se cumplan con compromisos que llevan muchos meses y años sobre la mesa, y el gobierno no es capaz de reaccionar, y lo estamos viendo todos los meses. Yo estoy francamente preocupado por lo que ocurre en Asturias, pero también esperanzado, ¿eh? Esto no tiene por qué ser el fin, ni mucho menos. Y además yo creo que en un territorio como este, en el que durante 40 años de una forma casi ininterrumpida el mismo partido ha estado gobernando, yo creo que ya es una cuestión ya de higiene democrática que haya un cambio político. Asturias, como cualquier otra región, cuando las cosas no terminan de despegar, lo que se necesita es un impulso. Y ese impulso no lo va a dar quien lleva años lastrando una comunidad autónoma como la nuestra. Y de aquí a los próximos 2 años, ¿qué nos espera entonces? Pues vamos a ver lo que puede ocurrir en Asturias, porque estamos viendo que en los últimos meses han pasado cosas que eran probablemente imposibles de adivinar, ¿no? Pero yo desde luego tengo la responsabilidad de
seguir planteando una alternativa seria para Asturias, que yo creo que además es reconocida cada vez por más asturianos, por todos los datos que tenemos de todo tipo de encuestas y de estudios que hacemos, y por la sensación además que tenemos cuando vamos a la calle y hablamos con la gente, cosa que a mí me gusta especialmente. Y esa alternativa que tenemos que plantear es la de un proyecto para una Asturias de futuro. Y quedan 2 años, se pueden hacer muy largos, pero lo cierto es que es un tiempo más que adecuado para dar a conocer a toda Asturias esa alternativa que nosotros creemos que es la mejor para Asturias y que afortunadamente es mucha gente la que lo opina como nosotros. En las anteriores elecciones el Partido Popular obtuvo 17 votos, ¿no? Digo votos, 17 diputados, ¿no? Frente a los 19 del PSOE. Es verdad que son muy pocos que lograba ese gobierno con esa coalición. En este caso, ¿qué va a hacer Álvaro Queipo durante estos 2 años para lograr atraer a ese pequeño electorado que le queda, pues para lograr, no sé si ya un gobierno en solitario, que viendo la cantidad de fuerzas, ¿no?, que pueda haber en el Parlamento, ya se logra cada vez más difícil, pero ¿qué se va a hacer? Pues yo no aspiro solamente a recuperar esos votos que nos quedaron. Yo lo que aspiro es a tener la capacidad de tener un gobierno en solitario por una razón muy sencilla. Yo no quiero entrar a menospreciar a nadie, pero lo cierto es que yo quiero gobernar Asturias para poner en marcha un proyecto alternativo para esta región. Lo tengo muy claro. Lo que no tengo claro es que otros quieran hacer lo mismo. Yo creo que las elecciones, la democracia, la vida pública no consiste solamente en el berrinche y en protestar. Y eso en algún momento pues puede estar hasta muy bien hacerlo, pero no puede ser tu modo de vida y desde luego lo que te impulse. Yo tengo un proyecto para Asturias alternativo y lo quiero poner en marcha. Aquellos que quieran apoyarlo me parecería estupendo, por supuesto, porque el diálogo y la colaboración son siempre positivos, pero yo necesito para eso poder gobernar en solitario y eso es a lo que aspiro. Y por tanto, no solamente es superar esos 700 votos que nos quedaron en las últimas elecciones autonómicas, sino recuperar en este tiempo que nos queda toda esa confianza, recuperar y ganar la que no hemos tenido en el pasado. Porque es cierto que en Asturias el Partido Socialista ha sido hegemónico durante prácticamente toda la democracia y eso afortunadamente ahora está cambiando. Lo vemos por los datos que tenemos, que sé que también tiene el Partido Socialista, y estamos en el buen camino. ¿Qué es lo que hay que hacer para ello? Pues seguir trabajando con humildad, con tranquilidad, respetando a todo el mundo. Yo no soy una persona que me guste la crispación ni menospreciar al adversario por naturaleza, porque creo que eso no es positivo, pero patear Asturias, seguir planteando nuestras propuestas en todos los sectores, en todos los ámbitos, creo que eso es la forma correcta de llegar a tener esa confianza para poder gobernar en solitario dentro de 2 años. Hablaba de esos datos que tiene, no sé si son los mismos que tiene el CIS que tengo yo aquí, ¿no?, que hace una semana se publicaba, el CIS decía que en Asturias seguiría siendo el PSOE la fuerza más votada con el 34% y el Partido Popular el 22%. No sé si son las mismas del CIS, teniendo en cuenta muchas veces lo que se dice del CIS. Ni yo tengo los datos del CIS, ni el Partido Socialista de Asturias tiene los datos del CIS. Yo la verdad es que esto del CIS es curioso, ¿no? Porque cuando la semana pasada salió este tema del CIS, por cierto, con datos de marzo y con una forma de analizarlo absolutamente alocada, fue muy curioso porque resulta que la semana pasada, a unos pocos días de la reunión de los varones en Ferraz, en la que supuestamente, y así vimos que fue, se planteaba una reunión bastante crispada del Partido Socialista, oye, el gobierno decidió sacar una encuesta totalmente cocinada en la que a todos los varones del PSOE les daba ganadores con la intención de decir, oiga, no protesten contra Pedro Sánchez, que todos ustedes son ganadores en sus comunidades autónomas. Y así vimos como la semana pasada salió este CIS en el que en Cantabria gobernaba el PSOE, en Castilla y León gobernaba el PSOE, en Asturias gobernaba el PSOE. Yo creo que en todas las comunidades autónomas que se iban analizando, en todas gobernaba el PSOE. Bueno, fuera bromas, porque lo cierto es que esto sería podría ser llamativo y hasta divertido de comentar si no fuese porque esto se paga con dinero de todos los españoles, también de los asturianos. Y yo creo que en algún momento alguien debería analizar hasta qué punto lo que está haciendo el CIS es una malversación de fondos públicos. El Partido Popular plantea en muchas ocasiones, ¿no?, esa reforma fiscal con rebaja de impuestos para todos y ninguna subida. ¿En qué se diferencia la propuesta que hace el PP del Partido Socialista y en esa rebaja que proponen ustedes, afectaría de alguna manera a los servicios públicos básicos? A la segunda pregunta, directamente no. Lo que queremos hacer es lo mismo que ha hecho Andalucía.
Andalucía lo que ha estado haciendo con Juanma Moreno a la cabeza, desde que hubo el cambio político, por cierto que le ha sentado muy bien a Andalucía y que ha pasado de ser la cola, el vagón de cola de todas las cifras de España, a ser la locomotora que impulsa al resto de comunidades autónomas de este país, lo que queremos hacer es lo mismo que ha hecho Andalucía, que es ir haciendo rebajas de impuestos progresivas. Esto no se puede hacer de un golpe, sino aquí poco a poco haciendo una estrategia fiscal. ¿Para qué? Para generar más riqueza económica, más generación de empleo, más actividad económica y, por tanto, llegar al punto en el que cada asturiano pague menos, pero en la globalidad se recaude más. Eso es lo que se consiguió hacer en Andalucía y en otras comunidades autónomas previamente. No es algo imposible, está demostrado que funciona y eso es lo que necesita Asturias. Es la única manera de salir de este momento. Igual hay que explicarlo más intensamente, ¿no? Para que no podamos pensar, bueno, es que igual... Bueno, esa es mi obligación. Claro, y por eso estoy aquí también, porque vosotros sois además pieza clave en la comunicación asturiana y es un buen momento para explicarlo. Pero yo quiero que quede muy claro, porque muchas veces es verdad que nuestros rivales, el Partido Socialista, lo utiliza de una forma demagogia, ¿no? Viene la derecha, va a bajar impuestos y por tanto, como va a haber menos recaudación, se van a ver afectados los servicios públicos. En absoluto. Mire, toda la recaudación, los servicios públicos se sostienen no de una forma mágica. El dinero público no está en un cajón y aparece todos los años y lo coges de ahí. El dinero público está porque alguien lo está generando a través de sus impuestos y la administración los recauda. Entonces, lo que hay que hacer es que pueda recaudar más porque hay más actividad económica. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿Cómo se hace eso? Aligerando la carga fiscal de todos los asturianos. Dejando que el dinero esté en los bolsillos de la gente para que aumente el gasto, para que se genere más actividad. Y esa es la propuesta que hacemos. Evidentemente no tiene nada que ver con la que está haciendo el Partido Socialista, que está planteando una propuesta que es meramente de maquillaje fiscal para intentar explicar por qué Illa bajó impuestos en Cataluña y por qué Asturias se quedaba como la que tiene los impuestos más altos para las rentas medias y bajas en toda España, que eso es lo que está ocurriendo, no es otra cosa, y que además lo acompañan de ciertas subidas de impuestos como para darse una imagen de que esto es muy equilibrado, ¿no? En fin, nada que ver. Nuestra propuesta lo que aspira es a fomentar la actividad económica en Asturias y así poder recaudar más, siendo verdad que cada asturiano puede pagar menos. Hablando de actividad económica, estamos en pleno verano y vemos cómo hay muchísima gente en Asturias durante estos días. Hablando con gente, entiendo que de aquí al mes de agosto, que es el mes más fuerte, ¿no? Que cada vez va a llegar más gente. Los hosteleros se ven desbordados porque no están cubriendo con profesionales, pero en cambio los profesionales dicen que no van a trabajar porque las condiciones no son las que ellos están solicitando. No sé si hablando con Otea, si en este caso tiene alguna propuesta que pueda decir, bueno, pues vamos a encajar las dos posturas, las dos maneras. Pues eso es un problema que es de carácter... Porque profesionales hay. Es un problema de carácter nacional lo que está ocurriendo, ¿eh? Es cierto que tenemos, no solamente la hostelería, amplios sectores de todo tipo en toda España, en Asturias también, que necesitan mano de obra y que no se encuentra. Y yo creo que tenemos un problema que además es un tema que se comentó también en este congreso de este fin de semana del Partido Popular, porque afecta, como digo, a toda España. Lo que no puede ser es que los subsidios vengan a sustituir a la actividad laboral. Un subsidio es para aquel que no tiene otra salida y hay que soportarlo, hay que ayudarle para que pueda llegar a tener un empleo. Lo que no puede convertirse un subsidio en algo crónico. Y eso es lo que estamos viendo en este país. Que y no habría que cambiar los subsidios, además de cómo están también de hace años, porque hay algunos que sí se deberían cambiar. Hay que darle una vuelta de 180 grados a la política laboral, que estamos viendo que desde hace estos últimos años especialmente ha ido en un sentido que no es el correcto y que está afectando a todos los sectores y de todos los sectores se plantean el mismo problema. Hoy no tenemos gente para trabajar y sin embargo las cifras de paro siguen siendo altas, las cifras de actividad económica aquí en Asturias son terribles. Por tanto, ¿qué hacemos con esto? Pero es un problema de carácter nacional y yo creo que, evidentemente, si no tenemos un gobierno que esté centrado en lo que tiene que estar, porque está más preocupado de los casos de Koldo, Ábalos, Santos Cerdán, corrupción, contentar a sus socios, ¿cómo vamos a tener una política laboral que sea equilibrada? Pues no estamos a esto. Me quedan muchas preguntas, pero ya se nos está acabando casi el tiempo, pero me interesaba también preguntarle por el caso de investigación, ¿no?, de la mina de Zarreu para esclarecer lo que pasó. De hecho, el Partido Popular fue una de las fuerzas que solicitó que se llevara a cabo. Hasta el día 28 no empieza esa comisión con todas esas comparecencias, luego entiendo que en agosto pues no va a haber. ¿Qué podemos esperar de esa comisión después de haber esos dos de las dimisiones, ¿no?, de las dos consejeras, de que Industria ahora haya dejado de ser consejería y pase a otra?
Bueno, hay que recordar que esta comisión la pusimos en marcha en el mismo momento en el que la exconsejera Belarmina Díaz dijo en sede parlamentaria que se estaban produciendo extracciones de carbón ilegal en Asturias desde hacía tiempo. Y por tanto ahí fue donde todas las alarmas se encendieron y consideramos necesario que se supiese qué es lo que ha estado ocurriendo en la consejería para que una consejera pueda llegar al Parlamento asturiano, a la Junta General, a decirnos que en Asturias se extrae carbón de forma ilegal y que al parecer era conocido, ¿no? Y que además tuvo las consecuencias fatales que tuvo en Cerredo. Por cierto, una comisión a la que tengo que recordar que el Partido Socialista hizo todo lo posible porque no saliese adelante y que ahora que está constituida estamos viendo que no se ha acabado el mundo, que evidentemente tenemos que conocer qué es lo que ha ocurrido en el seno, en el corazón de la administración asturiana, en esa Consejería de Industria y particularmente en Minas, para que todo esto pudiese estar ocurriendo a pesar de que había voces que advertían de que había anomalías. Y en eso es lo que estamos trabajando. Yo confío en el trabajo que hará la comisión, veremos cómo se desarrolla y cuál es el dictamen final de la misma, pero en cualquier caso, lo que no puedo entender es cuál era el miedo del Partido Socialista. ¿Es que tienen algo que ocultar? ¿Hay algún problema porque el Parlamento quiere saber qué ha fallado en el Ejecutivo para que en Asturias se extraiga carbón de forma ilegal y que parezca que aquí lo sabía todo el mundo, pero no se hacía nada? Bueno, en fin, yo creo que hay que ser serios y yo estoy muy satisfecho de que la comisión finalmente se haya constituido y yo tengo esperanza de que lleguemos a conocer qué es lo que ha fallado en todos los procedimientos y filtros de control para que en Asturias se extrayese carbón ilegal y en una mina particularmente en la que ha muerto gente. Pues como decía, nos quedan muchas cosas por hablar, por tanto le emplazamos a otro momento, ¿no? Para hablar aquí de esto, de más asuntos relacionados sobre todo con Asturias, que es lo que nos interesa a todos. Álvaro Queipo, gracias de verdad por haber atendido Muchísimas gracias, encantado esta de estar invitación. aquí. Gracias. Muchas gracias. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Pues Deportes con Fernando García de Dios. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El centrocampista andaluz Alberto Reina ficha por el Real Oviedo de cara a las 2 próximas temporadas. Llega procedente del Mirandés. Desde las oficinas de la capital se trabaja en la salida de futbolistas como Borja Sánchez, Del Moral, Parashif o Yayo, y esta semana esperan seguir avanzando en la planificación, como por ejemplo en la llegada del defensa argentino Lo Mónaco o del portero Conan Ledesma. El que podría ampliar su contrato con los carballones es el lateral Lucas Aijado. Y ya conocemos la fecha y la hora del primer partido de temporada en Primera División para el Oviedo. Los azules debutarán el viernes 15 de agosto a las 9:30 de la noche en el campo del Villarreal, que entrena el maliayo Marcelino García Toral. El Sporting de Gijón, que hoy comienza la pretemporada, también conoce cuál es el horario de su primera jornada en segunda. Jugará el lunes 18 de agosto a las 7 de la tarde en el Molinón frente al Córdoba, que dirige el ovetense Iván Ania. Por otro lado, el club rojiblanco continúa con la elaboración de la plantilla. A falta de que se cierren las incorporaciones de Pablo Vázquez y Sergio Álvarez, la directiva maneja un presupuesto de en torno a unos 500.000 euros para fichar al menos un central más y un jugador que se adapte a varias posiciones de ataque. El Real Avilés Industrial presentó la documentación que acredita que está al corriente de pago con todas las administraciones públicas. Hoy tendrá lugar una reunión entre el club y todos los grupos municipales donde se cerrará una nueva cesión del Estadio Sólez Puerta y su reforma junto a un convenio por el que el equipo promocionará la ciudad. El Real Oviedo femenino sella la continuidad de la delantera Seila Garrido y ficha a la delantera internacional Carol Férez, procedente del Betis. También jugó en el Barça, Español, Valencia y Levante. En Segunda Federación, Morcillo no seguirá en el Marino. Nacho López continuará un curso más en las filas de la Unión Popular de Langreo y el Lealtad renueva a Omar Hernández, además de fichar a Álvaro García del Llanera y a Isaac Sánchez, procedente del Caudal. En hockey sobre patines, primeros fichajes para el Club Patí Mieres de cara a la próxima campaña en la Hockey Liga Femenina. Llegan Claudia Molano, procedente del Patinalón, y Julieta Rouco del Alcalá. Y el Alimerca Oviedo Baloncesto se ha hecho con los servicios del escolta madrileño Pablo Longarela, jugador criado en la cantera del Estudiantes y que procede del Hestia Menorca. Asturias Hoy, en clave económica. Momento de saludar a José Antonio Antuña, director de Renta 4 Gijón. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Bueno, es previsible, ¿no?, que las bolsas europeas arranquen esta semana indecisas, pendientes sobre todo de los aranceles.
Sí, hay que destacar que bueno, que del fin de semana traemos una reunión de la OPEP donde en términos generales yo destacaría que los miembros de la OPEP ven que hay unas perspectivas económicas mundiales estables, lo que ha hecho que incrementen la cuota de producción incluso por encima de lo esperado, y como bien decías, pues bueno, las bolsas pues muy pendientes de esos acuerdos comerciales. De hecho, esta semana tenemos alguna referencia macroeconómica importante. Por ejemplo, hoy conoceremos datos de confianza del inversor aquí en la zona euro, pero yo creo que todos esos datos macroeconómicos van a estar un poco eclipsados por esos posibles acuerdos comerciales que iremos conociendo. Sí que hay que destacar del fin de semana unas declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, donde dijo que las cartas enviadas por su administración a los distintos países dan de plazo hasta el 1 de agosto para cerrar sus respectivos acuerdos comerciales, y que si no se cierran, pues volverían a los aranceles del 2 de abril, pero no hace mención en ningún momento a esa fecha del 9 de julio, que es cuando se acaban esos 90 días de la prórroga, ¿no? Con lo cual, no sé si nos hace entender, o así parece que lo interpretan los inversores, que esa fecha del 9 de julio, digamos que se pospone hasta el 1 de agosto. De todas formas, se supone que a lo largo de esta semana deberíamos de tener alguna novedad sobre estos acuerdos comerciales, y yo creo que sí que va a ser, como bien decías, lo que va a marcar la sesión de hoy y la semana. Pues estaremos pendientes. Gracias, José Antonio. Como siempre, un saludo. Buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, y nos vamos con la música de Ouyang, que actúan a las 9 de la noche dentro del espacio Kiwi Almacenes en Oviedo, con la entrada, por cierto, que es libre. Así les dejamos, como siempre, aquí ahora en RPA, llega Asturias al Día, hoy en TPA el informativo matinal. Nada más por nuestra parte, mañana a las 8 volvemos a escucharnos. Buen día.